¿Cuáles son los retos? Bueno, justamente mantener a una persona incluida socialmente, porque una persona que está incluida socialmente tiene oportunidades, se mantiene ocupada y eso correlaciona con bienestar y satisfacción de vida. Y por otro lado, empujar de alguna manera esa fragilidad, esa necesidad de cuidados, que es el gran desafío, lo más tarde posible. Prácticamente 8 o 9 de cada 10 habitantes vivimos en ciudades grandes, pequeñas o medianas. Entonces necesitamos el entorno. Infraestructura significa ser ciudades donde la edad que vos tengas no signifique una barrera. Hola a todos, un gusto saludarlos. César Pavón, director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfi. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hablemos de Economía. Hoy tenemos el gusto de tener a nuestro invitado especial en nuestro evento Más Canas, Menos Cunas, Diego Bernardini. Diego es experto en temas de nueva longevidad, doctor. Fue una estrella en nuestro evento de Más Canas, Menos Cunas. Hola Diego, ¿cómo estás? César, un gusto. Gracias por la invitación, gracias por el apoyo y gracias por el compromiso de Corfi Colombiana con un tema que es tan relevante para la sociedad. Aparte, mostré el libro, pero no lo destaqué, pues Diego es autor de este libro, La segunda mitad, los 50, Vivir la nueva longevidad. Y es una de las personas que más ha trabajado y más conoce esta nueva realidad que vamos a estar viviendo, que justo fue el centro, y de golpe ahorita comparto algunas cifras de nuestro foro esta semana sobre más canas, menos cunas. Creo que su propio nombre lo explica. La transición demográfica, en particular la caída en fertilidad reciente y muy pronunciada en Colombia, acompañada de una mayor expectativa de vida, nos lleva a una nueva realidad que no es futura. Ya estamos en ese proceso de transición demográfica. Compartimos una estadística. Actualmente en Colombia, Diego, 1 de cada 10 colombianos es adulto mayor. Según las proyecciones, utilizando las cifras del DANE, creemos que en 2050 esta relación va a cambiar de 1 a 5 y posiblemente en 2070 va a ser 1 a 3. Entonces yo creo que esto innegablemente es una nueva realidad que estamos viendo no solamente en Colombia, sino en el mundo. ¿Cuáles serían tus mensajes introductorios frente a este tema y cómo les explicas a la gente los retos, pero por supuesto las oportunidades que pueden surgir en esta nueva longevidad? A ver, yo agregaría estos datos que vos diste justamente para introducirnos en el tema, otros datos que complementan, ¿no? O sea, hoy Colombia tiene algo más de 49 millones de habitantes. Las tendencias que tenemos, según el Instituto de Métrica de la Salud de la Universidad de Washington en Estados Unidos, nos muestra que la población colombiana va a seguir aumentando hasta el 2055, 2060. Y después va a empezar a disminuir. Y se estima que para el año 2100 van a ser cerca de 46 millones de colombianos. Entonces esto nos está hablando de un cambio que es cuantitativo, pero que también deberíamos observar cualitativamente, porque esos 46 millones de colombianos de fin de siglo van a ser primariamente personas mayores. O sea, hoy Bogotá, Colombia básicamente, como la mayor parte, te diría el 80% de los países de nuestra región, están por debajo de esa tasa de recambio, que hablábamos de la tasa de fertilidad. Bogotá tiene 0.8 y yo justo ayer le comentaba a Piedad, la directora del DANE, Corea del Sur tiene 0.7. Es el país en el mundo con menor tasa de fertilidad. Y vos fíjate que Bogotá está ahí nomás, ¿no? Entonces, y un dato muy relevante, no ha habido ningún país en los últimos 35, 30 años que ha podido revertir esta tendencia de disminución de la tasa de fertilidad. Entonces, evidentemente, hasta ahora no hemos encontrado esa solución y lo que tenemos que buscar son otras soluciones. Es ver cómo trabajamos, cómo adaptamos con este escenario que estamos hablando de la realidad de Colombia, pero esto es regional y es global. Así que, bueno, imagínate la cantidad de retos que tenemos por delante. Y en efecto, pues yo creo que la primera mirada o el primer vínculo que uno tiene con este tema es de desafío, ¿no? Y de hecho nosotros vemos unos desafíos, lo cuantificamos en cuánto puede llegar a costar aproximadamente, solo en temas de salud, gasto en salud, y solo en temas de pensiones, subsidio pensiones. La presión fiscal adicional que se podría generar por esta transición demográfica es de cerca de 3 puntos del PIB. Pero además le sumo a eso, Diego, otro dato que hemos compartido esto también tiene retos en el crecimiento económico. En la medida que la fuerza laboral va reduciéndose, no solamente porque el número de personas en la fuerza laboral se reduce, sino porque también las personas que adultos mayores trabajan en horas mucho menos, se ve un impacto en crecimiento económico. Nuestras estimaciones indican que en 2070, con la estructura demográfica que estimamos,
puede llegar a ser un impacto cercano a 1,5 puntos porcentuales del PIB. Entonces yo creo que esa es la primera mirada que usualmente tenemos ante este fenómeno, pero me gusta mucho y de verdad agradecemos enormemente tu presencia en el foro, en Colombia, porque tú tienes como otra mirada un poco más optimista, tú mismo ya te describiste como un optimista de la nueva longevidad. ¿Tú cómo podrías ver este proceso demográfico más que como un reto, como una oportunidad? ¿Cuál es tu visión relativa a ello? Me hace recordar que en el encuentro de Andy de hace unos años atrás, un ex ministro decía que un optimista es un pesimista bien informado. Y yo creo que esa es una gran ventaja que tenemos hoy, la información, que es esto que justamente vos estás planteando. Estudios como los de Coffee, como otros que tenemos, que nos muestran esas tendencias, esas proyecciones. Entonces, me parece que ahí hay un punto muy importante. Claramente, uno tiene experiencia, ha estado expuesto a la economía, pero el background de uno viene desde la salud. Y acá me parece que es relevante varias cuestiones. Vos mencionaste justamente sistema sanitario, mencionaste pensiones, que todo tiene que ver con la protección social. Y ahí es donde tenemos que empezar a entender ciertas cuestiones. Primero, ¿qué valor le damos a esa información que tenemos, a esas tendencias? Lo primero que tenemos que saber es que la salud acá es fundamental. Los distintos estudios en distintos países nos muestran, primero, que estamos enfermando, sufriendo y muriendo de enfermedades vinculadas a la forma en la que vivimos, a la urbanización, a la globalización. Y por otro lado, que gran parte de ese esfuerzo terapéutico del sistema sanitario se va en los cuidados intensivos, en los últimos días de vida, que son los que más caros salen. Entonces, bueno, evidentemente, ahí ya tenemos un escenario sobre el cual podemos trabajar. El primero de todo es entender realmente el valor de la prevención. Y el valor de la prevención empieza por uno mismo. Empieza por entender que hoy la ciencia es muy clara, la evidencia científica nos dice qué conductas tenemos que tener, conductas que además deben extrapolarse a una política pública que las apoye, y hay que decirlo, Bogotá en ese sentido, con la gestión del ex alcalde Peñalosa, ha marcado un hito a nivel regional, con las ciclovías, por ejemplo, de los domingos. Eso ha sido una práctica exitosa, se ha replicado en todo el mundo. Bueno, eso ya fue superado, tenemos que empezar a trabajar otras cuestiones. Y si yo tengo que hablar desde el punto de vista de cómo la salud influye en algo que vos mencionaste, que son las jubilaciones. A ver, yo creo que la jubilación es un invento del siglo XX. O sea, yo pienso que en el siglo XXI, por esta misma cuestión que vos estás diciendo, estos cambios en la fuerza laboral, nadie piensa que va a vivir de una jubilación. Yo soy, y somos muchos, digamos, los académicos que pensamos que la jubilación se va a transformar en un subsidio del Estado que te va a permitir pagar ciertas cuestiones. Pero también hay una cuestión. Desde el punto de vista de la salud, sabemos que el bienestar de la persona tiene que ver con estar ocupado. Entonces, tenemos que buscar ¿de qué forma podemos mantenernos ocupados? Aquellos que tienen la posibilidad del retiro, aprovechar ese retiro y ver cómo se reinventan, porque hoy una persona que se retira a un promedio de 60, 62 años tiene 25 años por delante. Entonces ahí hay algo muy interesante porque lo que estamos viendo, y particularmente para los hombres, es cómo influye la falta de preparación para el retiro, para esa transición de vida, que es una transición muy fuerte, porque eso va acompañado de pérdida de estímulo cognitivo, de menores vínculos afectivos, emocionales. El trabajo es un ordenador de nuestra agenda, de nuestra vida. Entonces ahí tenemos muchos ratos. Y yo te resumo y te cierro la idea con esto. Tenemos que prepararnos para una segunda mitad larga y nos tenemos que preparar con salud y con un proyecto personal. Diego, tú has viajado por todo el mundo, hoy en día vives en Ruanda, has estado también en Estados Unidos, en México, en América Latina, has viajado todo el mundo. Cuéntanos aquellas experiencias que tú dices vale la pena resaltar de estas personas que están aportando al mercado laboral y que generan como esa visión de cuál va a ser la nueva realidad ante estas más canas y menos cunas que estaremos viendo en unos pocos años. Mira, hoy tenemos una ventaja. La globalización nos permitió borrar los usos horarios. Hoy vivimos en tiempo real en todos lados, a través de Internet, de la televisión y de la información. Entonces me parece que ahí tenemos la posibilidad de pensar y de comparar qué se está haciendo en otros países. Por ejemplo, Japón. Japón es el país que tiene, del G7, de las 7 economías más importantes del mundo, mayor política aplicada a las personas mayores. Bueno, nosotros distamos muchos en América Latina, en Colombia, en Argentina, Chile o México, de ser japoneses. Pero podemos ver qué les dio resultados a ellos y cómo aplicarlo en nuestros países. Me parece que ahí está el primer punto. Poder entender que podemos ver prácticas exitosas, lecciones aprendidas de otros países y el reto me parece que es aplicarlo. Yo creo que en América Latina muchas veces se comete un error, que es importar y de alguna manera imponer
esas prácticas que dieron resultado en otros lados. Y vos fíjate, nosotros por un lado no tenemos el sentimiento colectivo que tiene Asia, donde el sentimiento de comunidad va más allá de lo que es la individualidad de la persona. No tenemos un estado de bienestar europeo, donde Europa de alguna manera transicionó demográficamente en un promedio de 100 años, 115 Francia, 85 para Suecia, por ejemplo, mientras consolidaba instituciones, mientras se desarrollaba económicamente. No tenemos el poderío americano, digamos, de primer potencia del mundo. Estamos en un escenario donde hay desigualdad, donde hay fragilidad institucional y donde hay una transición demográfica que es extremadamente acelerada. Lo que le llevó 100 años a Europa, a América Latina le va a llevar la cuarta parte, 25 años en promedio. Entonces, esto nos somete de alguna manera a una necesidad, a una obligación de pensar cómo aplicamos. ¿Tenemos prácticas exitosas en la región? Las tenemos. Así como mencionaba la ciclovía, tenemos un sistema nacional de cuidados en Uruguay, Costa Rica está trabajando otro, tenemos el estímulo de emprendimientos, por ejemplo, de instituciones multilaterales como puede ser el BID, tenemos distintas prácticas que de alguna manera empiezan a aflorar y empiezan a mostrarnos por dónde deberíamos ir. ¿Cuáles son los retos? Bueno, justamente mantener a una persona incluida socialmente, porque una persona que está incluida socialmente tiene oportunidades, se mantiene ocupada y eso correlaciona con bienestar y satisfacción de vida. Y por otro lado, empujar de alguna manera esa fragilidad, esa necesidad de cuidados, que es el gran desafío, lo más tarde posible. Bueno, el camino está bastante claro. El punto es cómo gestionamos esa información, cómo implementamos y pasamos a la acción. Diego, Corfi es un inversionista en diversos sectores, ¿no? Tenemos inversiones en infraestructura, pero también en hotelería, en el sector agropecuario, en un sinnúmero de sectores de la actividad económica. Y la razón por la cual se originó esta idea, aparte de una preocupación individual que cada uno puede tener, es justamente que vemos que el envejecimiento tiene un impacto transversal. Total. De hecho, vemos cómo estos sectores, y de hecho lo destacamos también en el informe, cómo hay que ver en estos sectores cuáles son las oportunidades. El turismo senior, por ejemplo, nosotros tenemos la cadena Hoteles Estelar. También, aunque no tenemos aspecto inmobiliario, muchos de los seguidores nuestros son empresarios, probablemente conectados con la vivienda. Vemos cómo las viviendas también se van a transformar. Vemos también cómo la salud puede ser uno de los sectores emergentes ante esto y, como tú bien decías, lo de cuidado. Pero me gustaría tu percepción a cuál será el mensaje a los empresarios, dado que es un fenómeno transversal, que los diferentes sectores van a tener una incidencia diferente en menor o en mayor medida, pero ¿cuál sería tu mensaje a los empresarios que nos siguen y que obviamente nuestros gerentes de inversiones en Corfi colombiano? Mira, yo traería una frase de Joseph Cowling que él dice que estamos frente al mayor mercado emergente, el menos estudiado y el menos comprendido. Los que tenemos más de 50 no nos venden a nosotros compramos. Esa es la gran diferencia. Y vos, por ejemplo, mencionaste infraestructura. América Latina es la región más urbanizada del mundo. Prácticamente 8 o 9 de cada 10 habitantes vivimos en ciudades grandes, pequeñas o medianas. Entonces necesitamos el entorno. Infraestructura significa ser ciudades donde la edad que vos tengas no signifique una barrera. No te diría age friendly, te diría age neutral. Esa es la idea. Hablaste del tema agropecuario. Bueno, hoy el gran desafío agropecuario es qué va a pasar con el relevo generacional. Esa es la realidad. La tecnología claramente está aumentando, está mejorando y está de alguna manera cubriendo ciertos espacios. Pero tenemos un fenómeno muy importante que va a pasar con ese recambio generacional. Las generaciones más jóvenes no suelen querer estar en el campo, quieren ir a la ciudad, buscan oportunidades y otro tipo de desarrollo. Mencionaste la salud. La salud hoy es un tema que está vinculado justamente a enfermedades crónico-transmisibles. Si vos agarras un hospital en las grandes ciudades, salvo de determinadas unidades como la de pediatría, quizás la de obstetricia, el 70-80% de las personas ingresadas tienen más de 60 años. Bueno, esos son datos que hoy tenemos. Entonces, lo que yo diría es, estamos frente a un mercado emergente, estamos frente a un mercado donde vos tenés efectivamente la persona senior que se puede pagar el crucero en el Caribe, en el Mediterráneo o viajar a Miami, pero también tenés la persona que requiere de cuidados, donde está la familia ahí apoyando, donde está la familia acompañando, o tenés la persona que de repente requiere, recién justamente en el programa de televisión me decían, bueno, ¿qué hacemos con esa persona que vive en un pueblo, que está deprimida, que no tiene medios, que está sola, esa persona mayor? Bueno,
Hay claramente la rectoría, la necesidad de presencia de Estado que a través de instituciones, dispositivos como los centros de día, los clubes de vida, pueda contener. O sea, evidentemente estamos frente a un desafío muy complejo, donde la solución no va a ser compleja, pero tenemos a favor una cuestión, que es la información. Nunca contamos con tanta información como ahora, y lo que necesitamos es la voluntad política. En ese sentido, traigo el último plan estratégico del alcalde de Bogotá, donde ya plantea la necesidad de una política pública basada en nueva longevidad. Bueno, ya está en el papel. Ahora, a la acción. Y hablando justamente, de pronto ya llevo como al tema de recomendaciones. Justamente desde Corfo hicimos como el ejercicio de cuáles acciones prioritarias deberíamos ver en un plan de acción de gobierno, pero también de sociedad. Y encontramos 3 aristas, 2 de las cuales yo creo que hemos abordado en profundidad. Una primera, que es productividad, apuntarle, como tú bien dices, a sectores que va a demandar esta población. Una segunda, de reentrenamiento, reinserción de la fuerza laboral, que también lo abordamos. Pero una tercera que creo que vale la pena profundizar, me gustaría también que tú nos compartes tu experiencia y tu opinión, es el financiamiento. Innegablemente eso genera, ya lo mencioné al comienzo, unas presiones que si no se resuelven mediante técnicas o financiamiento más. Corfi Colombia pertenece al Grupo Aval, uno de los grupos financieros más importantes del país. Y yo creo que la pregunta es cómo podemos fomentar. Nosotros compartimos en el evento tres focos, 3 candidatos para ello. Hipoteca inversa. Te cuento una anécdota, una cifra relevante, dado que tú has hecho tanto énfasis en las cifras. Hoy en día los colombianos, los adultos mayores, si bien no tienen ingresos o están muy por debajo del promedio, sí tienen una casa. Más del 50% de los adultos mayores en Colombia tienen una casa. Pero además, ¿cuáles otros servicios se nos ocurren que pueden servir? Los seguros, el ahorro para la vejez. Ayer nos acompañó María Fernanda Suárez del Banco Popular, que tiene una iniciativa muy importante para destacar. ¿Cómo ves este campo que es tan relevante para lograr los otros objetivos de productividad y fuerza laboral? Mira, es muy interesante porque yo recuerdo que cuando era chico nos enseñaban en Argentina la libreta de ahorro. O sea, de alguna manera había una educación financiera de chicos que te decían que el ahorro, eso después desapareció. Entonces, me parece que ahí hay un punto muy importante que es la educación y la planificación financiera. Porque si hablamos de que estamos viviendo más, bueno, vivir cuesta dinero. Entonces, ahí entra flexibilidad laboral, el retiro, que claramente tiene que ser discutido, conversado, modificado. Y justamente vos mencionaste estos mecanismos. Y el ejemplo que traes de cerca de un 50% de colombianos que son propietarios es muy interesante. En Argentina, por ejemplo, es 8 de cada 10 argentinos son propietarios. Y lo mismo pasa en España, que hoy está pasando una crisis. Y yo tomo mucho también a España de referente porque cultural, históricamente, somos mucho más parecidos a ellos o de alguna manera tenemos lazos con ellos que los que podemos tener con Japón, por ejemplo, ¿no? O inclusive con Estados Unidos. Y entonces vos fíjate, toda esa gente mayor de hoy vivió otra Colombia, vivió otra Argentina y otra España, donde existía el crédito, donde tu trabajo te permitía comprar una propiedad, cosa que no está pasando con los jóvenes de ahora. Y esto no solo pasa en Colombia, pasa, como digo, en España, pasa en Argentina, pasa en la región. Entonces, ahí tenemos una cierta tensión social y hay que ver cómo la resolvemos. Hay distintos mecanismos. La hipoteca inversa, la realidad es que solamente, hasta donde uno conoce, tuvo éxito en Reino Unido. Por varias razones. La principal, te diría yo, que aquí en América Latina tenemos muy fuertemente ese concepto familiar de que tenemos que heredar a nuestros hijos, ¿no? Y ya lo dijo Modigliani en su momento, que si llegamos al cementerio con dinero en el banco hicimos mal los cálculos. Entonces, la herencia es un error de cálculo. Entonces, eso juega mucho en contra. Ahora, hay otros mecanismos que son muy interesantes. Yo justamente esto lo vi muy desarrollado en España, que es la propiedad en nuda, ¿no? Que es decir, a ver, una propiedad que vale 500 en el mercado, yo te la vendo a 350. Pero claro, ese 350 tiene que ver con la edad de la persona. Entonces, a partir de ahí, y vos tomás propiedad cuando esa persona, que te aclaran, vivirá allí hasta el último de sus días, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay varias cuestiones. El punto es decir, bueno, a ver, ¿cuál funciona? ¿Cuál funciona entre nosotros? Vemos otros países donde los jóvenes no quieren comprar, viven del alquiler. La realidad es que la pandemia también modificó mucho este escenario en las personas jóvenes. Mira, te doy un ejemplo. Hace un tiempo atrás estaba dando una capacitación en una empresa donde había colaboradores que llevaban 30 años. Y la gente de recursos humanos, de capital humano, me decía, mira, los jóvenes que entran ahora no entienden en la cabeza cómo hay colaboradores de 30 años. Porque hoy los jóvenes están 2, 3 años, cambian 2, 3 años, saltan.
Entonces, bueno, ahí tenemos... Digo, por ejemplo, a mí me sorprende Corfi, y acá saludo a las personas también que trabajan en Corfi Colombiana. Es una empresa que se caracteriza por tener personas de más de 30 o 20 años, que yo me sorprendo. Yo acá apenas 1 año y medio, 2 años, pero me parece muy positivo porque eso genera un vínculo muy fuerte con estos trabajadores, ¿saben? En la empresa. Completamente. Mira, volviendo al tema financiero, yo a la gente joven cuando me pregunta, le digo, acá hay que hacer pedagogía de la longevidad. Hay que entender que todos, o sobre todo los jóvenes, van a tener vidas largas, pero van a tener que trabajar más, van a tener que ahorrar más y van a tener que aprender a ejercer el aprendizaje continuo, el lifelong learning, el aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Porque hoy, bueno, la inteligencia artificial está modulando, está modificando muchísimo, no sabemos hasta dónde. Pero hoy el aprendizaje continuo te permite estar actualizado y te permite también reconvertirte, reinventarte. Particularmente si vas a hacer un perfil donde vas a estar en corporaciones o en sector privado, que si las cosas no cambian, y esperemos que sí cambien, te van a decir muchas gracias por tus servicios a los 62 años. Te van a armar la cena, te van a dar el reloj de oro, la lapicera y te van a mandar a tu casa. Entonces, como te digo, hoy estar ocupados correlaciona con bienestar. La gente que está ocupada tiene más salud, tiene mayor satisfacción de vida y vive más tiempo. Entonces, tenemos que pensar esto. Hay que trabajar más, hay que ahorrar más, hay que reinventarse. Y bueno, me parece que en definitiva tenemos que buscar con nuestro ingenio cómo aprovechar lo que el desarrollo del siglo XX nos dio, que es una vida más larga. Diego, yo creo que me podría quedar en esta conversación por mucho tiempo. Desafortunadamente ya nos están presionando por tiempo. Yo sí quisiera decirte, o pues más bien me gustaría que cerráramos con una pregunta. Yo sí creo que suele verse como un reto el envejecimiento. De por sí el nombre envejecimiento suele ser algo negativo. Yo ayer compartí, no solamente como persona, sino en general también como padre de familia, esto innegablemente uno lo pone como a pensar en los desafíos que va a sentir la sociedad en los próximos 30, 40 años, que me gustó mucho la expresión de Mauricio Reina, que si bien va a ser una rana que lentamente se va calentando en la olla, sí, va a ser una rana que naturalmente va a explotar. Sí. ¿Qué nos puedes decir de cierre, como de ese mensaje de optimismo, cómo empezamos? ¿Cuál crees que es el mensaje más relevante de toda nuestra audiencia de cómo podemos ver la segunda mitad para vivirla como una nueva longevidad? A ver, yo creo que lo principal es prepararnos. Eso es lo que estamos haciendo en nuestra comunidad. Yo creo que prepararse es obtener recursos, es obtener autoconocimiento no para que con tips solucionar la vida, porque la vida no va de tips, sino para poder encararla de una manera diferente. Me parece que eso es lo principal. Y me parece que por sobre todas las cosas tenemos que entender que esto, primero que es el presente, no estamos hablando del futuro, esto ya llegó, va a condicionar las próximas 3, 4 décadas de nuestra sociedad y tenemos que vernos nosotros mismos, cómo nos gustaría que sea eso. Mira, cuando hablamos con personas que están en la segunda mitad de la vida, y no te hablo ni 70, te hablo 50, 50 y cortos, 60, ya todos de alguna manera cumplimos lo que de alguna forma se esperaba de nosotros. Se esperaba familiarmente, se esperaba profesionalmente. Lo que la gente quiere es pasarla bien. Pasarla bien uno puede decir, bueno, es un concepto muy amplio, pero pasarla bien significa que uno ya aprende a elegir qué me hace perder el tiempo y qué no. Entonces me parece que ahí viene el punto. Y entender que esto nos va a pasar a nosotros. ¿Le va a pasar al resto? Sí, por supuesto al resto. Pero seguramente cuando nos veamos al espejo ya va a haber algún cabello plateado, alguna arruga, y nos van a decir señor o señora en la calle. Bueno, me parece que poder entender este concepto nos va a permitir de alguna manera proyectar mucho mejor ese futuro que tenemos por delante. Pues en definitiva la vida es un viaje. No sabemos cuándo se acaba y me parece que lo más interesante es poder aprovechar ese viaje al máximo que se pueda. Y me gustó mucho, sí, ya cierro con esto porque ese concepto que tú vienes trayendo y que varias personas te han hecho eco acá, como Mauricio Reina, Patricia, ahora hay que hablar de este tema, ¿no? Yo siento que es una conversación y creo que, y agradezco no solamente porque has venido y has participado en estos foros, sino porque tú te has vuelto una voz que le ha permitido a muchas personas hablar de este tema, de pronto compartir la importancia no solamente de sí, tomar decisiones, sino también de por sí hablarlo. Creo que es un mensaje positivo que creo que la gente puede tomar nota de qué acciones se pueden tomar en el corto plazo. Y hablarlo sin vueltas porque mira, una de las cuestiones que caracteriza a la segunda mitad es que no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Esa es la realidad. Entonces las cosas hay que decirlas como tal.
O sea, hay que decir, mira, estoy triste, no entiendo por qué el sistema me hace esto, o no entiendo por qué mi salud se comporta de esta manera, o por qué me canso más. O sea, hay que hablarlo, hay que compartirlo, y eso es lo que estamos viendo. Faltan espacios de conversación y de encuentro, que es, bueno, a lo que uno se dedica ya hace mucho tiempo con nuestra comunidad, la consultora y demás, ¿no? Bueno, Diego, no, pues muchas gracias. Esperamos seguir abriendo esos espacios y de verdad hoy creo que este foro y este podcast esperamos que sea esa semilla para seguir aumentando, porque ya tú lo has hecho desde hace varios años, acá en Colombia, en América Latina, en el mundo entero, esta conversación, porque innegablemente, pues tener más canas y menos cunas en la sociedad colombiana va a traer retos, pero también tenemos que verlo como las oportunidades que nos pueden llegar para Colombia y que esperamos que con este tipo de conversaciones se puedan profundizar y ver esas oportunidades que tanto queremos ver para la segunda mitad y para tener una mejor longevidad. Con mucho gusto, César.